en el caso de las sucesiones. Puede ser que les pidan la monotonía. Para la monotonía, nosotros tendríamos que analizar si una sucesión es creciente, decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Veo que han ingresado varios nuevos, entonces les voy a recordar las definiciones. Decimos que una sucesión A sub n es, que aquí vamos a hacer 4 apartados, porque tenemos 4 definiciones diferentes. En primer lugar, vamos a decir que es creciente, y solo si se cumplen la siguiente condición. Y es el término A sub n sea menor que el término A sub n más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que un término va a ser menor que el siguiente para cualquier valor de n natural. Entonces vamos a agregarle ahí al comienzo, para todo número natural n, para todo n que pertenece a los naturales, se verifica que a sub n tiene que ser menor que a sub n más 1. Como estamos hablando de una sucesión creciente, no necesariamente tiene que ser menor, puede ser igual también. Entonces, en vez de menor, vamos a poner menor o igual. Pero hay sucesiones en las que se cumple estrictamente la desigualdad. Es decir, hay sucesiones en las que se cumple que para todo número natural n, a sub n es menor directamente, como estaba escrito recién, que a sub n más 1. En ese caso, la sucesión se va a llamar estrictamente creciente. Entonces, eso vamos a agregar ahí abajo. La sucesión es estrictamente creciente. Y solo si cada término a sub n es más chico que su anterior. Cuando hablamos de creciente solamente, entonces nos indican que cada término tiene que ser menor o igual. También pueden ser iguales dos términos consecutivos. Pero cuando hablamos de estrictamente creciente, es que siempre cada término va a ser más chico que su siguiente. Y así vamos a obtener cada vez números más y más grandes. Definición parecida a la de creciente es la de sucesión decreciente. Decreciente va a ser al contrario. En vez de que cada término sea menor o igual que su anterior, cada término va a tener que ser mayor o igual que su siguiente, no anterior. Si cada término es menor o igual que su siguiente, cuando una sucesión es creciente, cada término va a ser mayor o igual que su siguiente cuando la función o la sucesión es decreciente. Es decir, que siempre vamos a obtener, dado un término, el siguiente va a ser un número más chico o al menos va a ser igual, pero no va a ser más grande. Cuando hablamos de sucesión estrictamente decreciente, de manera similar a como veíamos recién, no se va a cumplir la igualdad en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que cada término va a tener que ser más grande que el siguiente, de manera tal que siempre, dado un término, el que sigue va a ser más chico y el que sigue va a ser más chico y siempre vamos a ir obteniendo números cada vez más y más chicos. Entonces, para analizar la monotonía, cuando les piden esto, ustedes tendrían que ver si la sucesión es creciente, estrictamente creciente, decreciente o estrictamente decreciente. Vamos a tomar la sucesión A sub n. A sub n está dada por esta expresión. Cada término está dado por la expresión 2n. Como en la definición tenemos que comparar el término A sub n con el término A sub n más 1, que es su siguiente, vamos a determinar cuáles son cada uno de estos términos. El término A sub n está dado por la expresión 2n. Este es el término A sub n.
¿Cuál va a ser a sub n más 1? A sub n más 1 va a ser el término que obtenemos al reemplazar aquí la letra n por n más 1. Entonces, esto nos va a quedar 2 por, y entre paréntesis vamos a poner el valor n más 1. Lo vamos a dejar ahí nomás. A veces es necesario desarrollarlo un poco más. Ahora sí podríamos, pero lo dejamos ahí nomás. Por conveniencia vamos a partir de lo siguiente. Sabemos que el número, el valor n es menor que n más 1. ¿Por qué? Porque cualquier número natural es más chico que su siguiente. Todo número es más chico que el número que se obtiene al sumarle 1, es decir, al determinar su siguiente. Entonces, si multiplicamos por 2 los dos miembros de esta desigualdad, la desigualdad va a seguirse manteniendo. ¿Qué quiero decir? Que si en vez de tener n es menor que n más 1, multiplicamos aquí por 2 y también multiplicamos allá por 2, al multiplicar aquí por 2, n más 1 quedaría entre paréntesis, le agrego los paréntesis. Esta desigualdad no va a cambiar. Al multiplicar por números positivos los dos miembros de una desigualdad, esa desigualdad se mantiene. Ahora, 2n ¿a qué es igual? 2n es igual al término a sub n, como hemos visto recién. Y 2n más 1 es igual al término a sub n más 1. Entonces, si reemplazamos eso aquí, ¿qué estaríamos obteniendo? Que el término a sub n es igual a 2n, es menor que el término a sub n más 1, que es igual a 2 por n más 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando a sub n es menor que a sub n más 1? Si vamos a las definiciones que les he escrito aquí hace rato, se está cumpliendo esta que está aquí. Que para todo número natural, a sub n, el término a sub n es menor que el término a sub n más 1. ¿Y esto qué significa? Que la sucesión es estrictamente decreciente. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir que esta sucesión es estrictamente decreciente. Creciente, profe. Sí, disculpen. No, no sé por qué lo he leído al revés. Es creciente. Como lo he dicho repetidas veces la palabra decreciente, vamos a volver. Hemos obtenido que un término a sub n es menor que a sub n más 1. Esto significa que dado un término, el siguiente va a ser más grande. Entonces siempre vamos a obtener números más y más grandes. Por lo tanto, la sucesión, al cumplir con esta característica, va a ser estrictamente creciente. Entonces, tenemos como conclusión que la sucesión es estrictamente creciente. ¿Alguna duda? No, Fer. Bueno, seguimos. Luego, podemos analizar la convergencia de la sucesión. ¿Qué determinamos cuando analizamos la convergencia? A medida que vamos obteniendo más y más términos en esta sucesión, ¿esos términos se van aproximando a algún número específico?
Esa sería la pregunta. ¿Qué ocurre cada vez que n toma valores más y más grandes? ¿Qué ocurre cuando n se aproxima cada vez más a infinito? Eso es lo que estamos analizando. Exactamente, esta función va a seguir creciendo, porque justamente recién hemos demostrado que es una sucesión monótona creciente. Pero cuando va creciendo, ¿se aproxima a algún número específico o no? Esa sería la pregunta en la convergencia. ¿Va a converger la sucesión si ésta se va aproximando a un número específico? Si se va hacia el infinito, entonces no converge, decimos que diverge. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Para la convergencia siempre ustedes tienen que calcular un límite. Voy a tomarlo de la consulta anterior, lo que teníamos. Bánqueme, voy a abrir un archivo. Cuando les pidan la convergencia, ustedes van a analizar siempre el límite de esa sucesión. Para eso van a tomar, cuando escribimos en sucesiones límite de a sub n, estamos tomando siempre el límite de esa sucesión cuando n tiende a infinito. Esta expresión es exactamente la misma que esta. Entonces vamos a analizar nosotros el límite de esa sucesión. Calcular el límite de esa sucesión es análogo a cuando ustedes calculaban los límites de las funciones. Al determinar el límite de la sucesión a sub n, en este caso tenemos que ver cuál es la expresión de a sub n. A sub n es la sucesión 2 por n. Entonces, tenemos que calcular siempre el límite de esa expresión. En el caso de que esto quede una indeterminación, tienen que salvar la indeterminación así como trabajaban con los límites en la parte 2 de matemática anual o en matemática 2 los que están haciendo la carrera de contador. Este límite particularmente, la expresión 2 por n, cuando n tiende a infinito, lo vamos a resolver directamente reemplazando la n por infinito. Esto nos va a quedar igual a 2 multiplicado por infinito. Y 2 por infinito sigue siendo infinito. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Que el límite de esta sucesión es infinito. Siempre que el límite les dé infinito, la sucesión no es convergente. Decimos que la sucesión diverge. Entonces, en este caso, la conclusión sería que la sucesión es divergente. ¿Esto qué indica? Que siempre van a obtener, al ser monótona creciente, estrictamente creciente, siempre van a obtener números más y más grandes. Y esto nunca va a tener un tope, les está diciendo esta expresión del límite. Esto se va a ir aproximando a infinito. Cada vez van a tomar valores más y más grandes, nunca van a llegar a un determinado valor específico. Por último, podemos graficar la sucesión. ¿Cómo se la grafica? En una recta numérica, a los primeros términos que hemos calculado los podemos hacer como puntos. El otro día les he mostrado a los que estaban cómo podríamos hacerla trabajando directamente con GeoGebra. Ustedes obviamente esto no lo hagan con GeoGebra, directamente hacen una recta numérica. Hacemos una recta numérica. En este caso, los primeros términos que hemos obtenido han sido 2, 4, 6 y 8. No sé si se han dado cuenta, pero esa sucesión 2n es la que determina los números pares. 2, 4, 6 y 8 son los primeros términos de la sucesión. Entonces, la idea es que, bueno, podemos hacer los números del 0 al 10. Todo a escala, obviamente, no lo hagan así a mano como lo estoy haciendo. Les voy a mostrar de todas maneras en el GeoGebra enseguida.
Bueno, determinamos los puntos. Escribimos los números. Y vamos marcando solamente los términos de la sucesión que hemos ido obteniendo. Hemos determinado solamente el número 2, el número 4, el número 6 y el número 8. Entonces, si la graficamos hasta ahí, nomás está bien. Pero esta sucesión sigue. El término siguiente es el 10, el término número 5, que lo vamos a obtener con la expresión 2 por n, 2 por 5 es igual a 10. Entonces este es el siguiente número, después del 10 el siguiente número par es 12, y así obtenemos todos los números pares en la gráfica de esta sucesión. Si trabajamos aquí con el GeoGebra Classic, voy a modificar un poquito los ejes, así se noten más. Bueno, ahí está la recta numérica. Voy a poner una herramienta que se llama deslizador. Al deslizador lo voy a hacer variar desde 1 hasta 40 más o menos. Voy a poner que vaya incrementando de 1 en 1. Al deslizador le voy a poner de nombre N. Y aquí voy a marcar los puntos. Los puntos que están en este eje. Este es el eje X. Al eje Y lo he sacado de la gráfica porque solamente necesitamos graficar una recta. Así que lo voy a usar al eje X. Aquí voy a poner los puntos. La primera componente va a ser 2n y la segunda componente va a ser 0, así me quede todo esto sobre el eje X. Le voy a cambiar de color a punto, así lo distingan bien. Y voy a poner aquí en el punto mostrar rastro. En este deslizador ven que aquí tiene como una animación. Tiene para poner play. Si pongo play, ahí les va a ir marcando varios puntos de la sucesión. Le he puesto que n vaya hasta el número 40. Entonces les va a marcar 40 términos de la sucesión. Si hago más chico esto, observen cómo van marcando todos los puntos de la sucesión este programa. Está buenísimo. Bueno, obviamente no hace falta que ustedes grafiquen 40 puntos en la sucesión, con que grafiquen los 4 primeros, supongo que ya es suficiente. Se va a entender que saben lo que están haciendo. Vamos a trabajar con la otra sucesión. Esta que hemos visto al comienzo era un ejemplo de sucesión estrictamente creciente, porque habíamos visto anteriormente todas sucesiones que eran estrictamente decrecientes nada más. Así que vamos a trabajar ahora con esta. Me parece que en el apunte teórico tenían muchos ejemplos de este tipo. Entonces, en el parcial también había un ejemplo de este tipo, en el del año anterior, que les han pasado en el grupo. Entonces me parece que es como un ejercicio fuerte, tal vez este, así que lo vamos a repetir. Es un ejemplo diferente, obviamente, pero vamos a repetirlo sobre todo para los que recién se suman a las consultas. Bueno, tenemos entonces la sucesión, en este caso, en vez de A sub n, le he llamado B sub n, como para diferenciarla, pero no importa la letra, es una notación nada más. La sucesión B sub n está dada por la expresión 7 por n más 3
Todo eso dividido entre n. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho recién. Vamos a analizar los 4 primeros términos. Después vamos a analizar la monotonía. Es decir, vamos a determinar si esta es una sucesión creciente o decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Vamos a ver la convergencia. Si converge, diverge u oscila. Y después, por último, vamos a ver la gráfica. Directamente la vamos a hacer con el GeoGebra. Como para que vean cómo se comporta la sucesión nada más. Empezamos entonces con los 4 primeros términos. Esta es una sucesión que se llama B sub n, entonces le vamos a cambiar algunas cosas de lo que hemos visto recién. Si queremos calcular los 4 primeros términos, sí vamos a tener que determinar cuál es el valor de la sucesión cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3 y cuando n es igual a 4. Eso no se modifica. Cuando n es igual a 1, entonces vamos a tener el primer término que se va a llamar b sub 1. El término b sub 1 va a estar dado por esta misma expresión, que es 7 por n más 3 sobre n. Solo que el valor de n está dado por este subíndice, que es el mismo valor que estamos diciendo que tiene n al comienzo, que es 1. Entonces, aquí a la n la tenemos que reemplazar por el número 1. Entonces vamos a tener 7 por 1 más 3 dividido 1. Esto va a ser igual, 7 por 1 es 7, más 3 es 10. 10 dividido 1, y esto es igual a 10. Entonces, el término b sub 1 va a ser igual en este caso a 10. Vamos con el término b sub 2. Para b sub 2, nosotros tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho allá. En la expresión 7 por n más 3 sobre n, tenemos que reemplazar ese n por el número 2 en este caso. Entonces vamos a tener 7 por 2 más 3 dividido 2. 7 por 2 es 14. Más 3 es 17. Entonces esto nos va a dar por resultado 17 medios. Entonces, el término b sub 2 es igual a 17 medios. Vamos con n igual a 3. Vamos a obtener el término b sub 3. En este caso, tenemos que reemplazar la n por el número 3. Es decir, que vamos a obtener la expresión 7 por 3 más 3 dividido 3. 7 por 3 es igual a 21, más 3 sería igual a 24. 24 tercios. Entonces, el término b sub 3 va a ser igual a 24 dividido 3, que es igual a 8. Vamos a analizar hasta ahí que vamos obteniendo. El primer término es 10, el segundo es 17 medios. Si hacemos 17 dividido 2, el resultado es 8,5. Y el término b sub 3 es igual a 8. ¿Podrían decir qué es lo que va ocurriendo con los términos de la sucesión a medida que va aumentando n? Ajá, Marcos dice que tiende a 7. Hasta el momento vamos viendo que va bajando el valor del
que va tomando la sucesión a medida que n va tomando valores más grandes. Primero valía 10, luego 8,5, luego 8. Y ahora cuando n vale 4, seguramente, al parecer, va a ir bajando también. Y Marcos dice que los valores tienden a 7. Vamos a ver después con la monotonía y la convergencia si es cierto lo que él dice. Vamos a reemplazar para el término 4, que es b sub 4, el valor de n por 4. Entonces aquí vamos a obtener 7 por 4 más 3. 7 por 4 es 28, más 3 es igual a 31. 31 cuartos sería el término b sub 4. Si hacemos 31 cuartos en la calculadora, dividimos 31 entre 4, tenemos un valor más chico que el número 8. 7 y pico es. Si alguien lo tiene, lo puede decir. Buenísimo. $7,75. Gracias, Nico. 31 cuartos. Cada vez vamos obteniendo valores más chicos de la sucesión. Vamos a dejarlo hasta ahí nada más porque nos pedían en la consigna solamente los 4 primeros términos. Vamos a analizar los demás después con los otros ítems. La podemos escribir a la sucesión escribiendo en primer lugar los primeros 4 términos: 10, 17 medios, 8, 31 cuartos. Y ponemos puntos suspensivos, obviamente indicando que estos términos siguen y siguen. Vamos a analizar la monotonía. Para la monotonía siempre vamos a considerar a la sucesión así como está. Y vamos a determinar cuáles son los términos b sub n y b sub n más 1. Porque recordemos, recién, ya vuelvo para abajo, las definiciones, todas, tanto la decreciente como estrictamente creciente y decreciente y estrictamente decreciente, lo que hacen es comparar cada término con su siguiente, a sub n con a sub n más 1. Entonces vamos a comparar nosotros a sub n con a sub n más 1, o en este caso b sub n con b sub n más 1, para ver qué es lo que ocurre con esta sucesión. ¿Cuál de los dos es más grande? Entonces, la sucesión va a tener como término b sub n al que está dado por esta misma expresión. 7 por n más 3 dividido n. A esta expresión sí la vamos a escribir de otra forma, diferente. A la n la vamos a distribuir. Hay una suma en el numerador. Entonces vamos a distribuir la n con respecto a esa suma y nos va a quedar como primer término 7n dividido n sobre n. Más, en el segundo término nos va a quedar el 3 sobre la n. Aquí podemos simplificar esta n con esta n y nos va a quedar el número 7. Entonces, esto será igual a 7 más 3 sobre n. Entonces, vamos a escribir y vamos a resaltar que el término b sub n también se lo puede ver como el término 7 más 3 sobre n. Vamos con b sub n más 1. b sub n más 1 lo vamos a obtener al reemplazar en esta misma expresión la n por n más 1. Entonces aquí nos va a quedar 7 por n más 1 sobre n más 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Teníamos una división, distribuimos respecto de la suma, ¿sí?
de b sub n. ¿Está? Sí. El término b sub n es el que está dado por la expresión 7 por n más 3 sobre n. Entonces, b sub n es eso, 7 por n más 3 sobre n. Tenemos una división aquí. La raya de fracción representa una división. 7 por n más 3 está dividido entre n. Entonces vamos a distribuir esta n con respecto a la suma, de manera tal que nos va a quedar 7n dividido entre n más 3 dividido entre n, que es lo que está aquí. 7n sobre n más 3 sobre n. En esta parte tenemos n en el numerador y n en el denominador, entonces lo vamos a simplificar. Y nos va a quedar solamente 7, es decir que obtenemos 7 más 3 sobre n. Entonces, el término b sub n es eso, es 7 más 3 sobre n, y eso es lo que he aclarado aquí al final. B sub n es igual a 7 más 3 sobre n. ¿Queda ahí claro? Bien, vamos a distribuir ahora de la misma forma, solo que en el término b sub n más 1, esto que está en el denominador, que es n más 1, lo distribuimos, nos va a quedar 7 por n más 1 sobre n más 1, más el número 3 dividido entre n más 1. Nuevamente distribuimos. Entonces sería 7 por n más 1 sobre n más 1 más 3 dividido n más 1. Aquí vamos a simplificar n más 1, que está multiplicando al 7, con el n más 1 del denominador. Entonces, esto nos va a quedar igual. En este término queda solamente 7. 7 más 3 sobre n más 1, así como está. Entonces, el término b sub n más 1, en este caso, será igual a 7 más 3 sobre n más 1. Este es b sub n más 1. Bueno, ahora tenemos que comparar estos dos términos, b sub n con b sub n más 1, ver cuál de los dos es más grande o más chico, para determinar si es una sucesión creciente o decreciente. Vamos a partir de lo mismo que hemos partido hace rato. N es menor que n más 1. Todo número natural n es más chico que su siguiente. Entonces, a partir de aquí, vamos a trabajar con los inversos. ¿Qué pasa si invertimos n y si invertimos n más 1? En este caso, 1 sobre n no va a ser menor que 1 sobre n más 1, sino que va a ser más grande. Ya vemos por qué. 1 sobre n va a ser mayor que 1 sobre n más 1. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí la desigualdad va a cambiar cuando invertimos. Ustedes piensen en un número, por ejemplo, el 3 y el 7. 3 es menor que 7. Si invierto el 3, tendría un tercio, y si invierto el 7, tendría un séptimo. En este caso, un tercio es mayor que un séptimo. Al invertirse se cambia. ¿Cómo vamos a analizar estas expresiones? Un tercio y un séptimo. Hagamos de cuenta que tenemos un alfajor y lo dividimos entre 3 personas. Un alfajor dividido entre 7 personas. ¿Cuál porción va a ser más grande? ¿La que reciben las 3 personas o la que reciben las 7 personas si estamos hablando del mismo alfajor? En este caso, va a ser más grande esta porción. Un tercio siempre va a ser más grande que un séptimo. Entonces, siempre que un número sea más chico que otro,
al invertirlos, la desigualdad va a cambiar. Los inversos van a tener la desigualdad contraria. Así que, si tenemos, como aquí, n menor que n más 1, 1 sobre n, que es el inverso de n, va a ser mayor que 1 sobre n más 1. ¿Para qué hacemos esto? Aquí no tenemos 1 sobre n ni 1 sobre n más 1, pero tenemos 3 sobre n y 3 sobre n más 1. Entonces, a estas dos expresiones, 1 sobre n y 1 sobre n más 1, las podemos multiplicar por 3 en los dos miembros. Y esta desigualdad va a seguirse manteniendo. Si multiplicamos por 3, 1 sobre n, a todo esto, aquí nos va a quedar 3 por 1 y esto va a ser igual a 3. Pero a la vez tenemos que multiplicar por 3 a 1 sobre n. Y al multiplicar por 3 el 1 nos va a quedar 3, todo eso dividido entre n más 1. Tenemos casi lo mismo que lo que tenemos allá. Pero nos falta algo más. Tenemos 3 sobre n, tenemos 3 sobre n más 1. Nos está faltando en ambos casos el número 7. Entonces lo que podríamos hacer es, en esta expresión, en esta desigualdad, vamos a sumar en los dos miembros el número 7. De manera tal que nos quede 7 más 3 sobre n, y aquí nos va a quedar 7 más 3 sobre n más 1. Y esta desigualdad se va a seguir manteniendo. Si sumamos lo mismo, en este caso lo mismo sería 7, en los dos miembros de una desigualdad, la desigualdad va a seguir manteniéndose. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que 7 más 3 sobre n es mayor que 7 más 3 sobre n más 1. 7 más 3 sobre n es el término b sub n. Entonces, hemos obtenido que este término b sub n es más grande que 7 más 3 sobre n más 1. 7 más 3 sobre n más 1 es el término b sub n más 1. Entonces, la conclusión sería que el término b sub n es más grande que el término b sub n más 1. ¿Esto qué significa? Que el siguiente es más chico. Y siempre que obtenga el siguiente de cualquier término, cada vez voy a obtener números menores. ¿Y cómo se llaman las sucesiones que cumplen con esta condición? Son sucesiones estrictamente decrecientes. Entonces, la sucesión en este caso, vamos a concluir que es una sucesión estrictamente decreciente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Todos estos pasos que seguimos los hacemos por conveniencia. Partimos de esto, que n es un número más chico que su siguiente, n más 1. Entonces de aquí invertimos los dos miembros, la desigualdad cambia, y de ahí vamos obteniendo lo que nos convenga. Siempre es ir obteniendo lo que nos convengan una vez que analizamos cuál es b sub n y cuál es b sub n más 1. Tenemos que tratar de llegar a estas expresiones para ver cuál de las dos es más grande o más chica. Bueno, vamos con la convergencia. Siempre para la convergencia, nuevamente, lo que hacemos es determinar el límite de la sucesión. Vamos a hacer eso, ¿dónde está? Aquí. Cuando hablemos de convergencia, vamos a determinar el límite del término. En este caso, no estamos trabajando con A, vamos a trabajar con la sucesión B. Entonces voy a poner aquí en convergencia el límite de la sucesión B sub n en vez de A. ¿Qué sería calcular el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que nos va a ir dando cada uno de los términos de la sucesión b sub n? Esa expresión es esta que hemos visto al comienzo.
7 por n más 3 sobre n. Entonces el límite de esa expresión es lo que tenemos que calcular cada vez que n toma valores más y más grandes, es decir, cada vez que n tiende a infinito. Si nosotros reemplazamos aquí la n por infinito, nos va a quedar 7 por infinito es infinito, más 3 sigue siendo infinito, dividido infinito. Eso es un límite indeterminado. A eso me refería al comienzo cuando les decía que el cálculo de este límite es algo similar a lo que calculaban cuando calculaban los límites de las funciones el año anterior o los años anteriores, cuando han cursado las otras materias. Pueden obtener indeterminaciones aquí. Entonces la idea sería que todo lo que conocen lo utilicen para salvar las indeterminaciones. En este caso, lo que podríamos hacer es distribuir aquí la n, así como hemos hecho recién para el cálculo del término b sub n. Como estamos teniendo una suma en el numerador, la podemos distribuir al denominador de manera tal que nos quede 7n dividido entre n más 3 dividido entre n. Aquí vamos a simplificar la n con la n. Son iguales, las simplificamos. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 7 más 3 sobre n así como está. Ahora podríamos reemplazar el valor de n por infinito de manera que nos quede 7 más 3 sobre infinito. 3 dividido infinito tiende a ser 0. Un número chico es 3, dividido un número más grande tiende a ser 0. Entonces esto nos va a quedar igual a 7 más 0, que es igual a 7 directamente. ¿Esto qué nos está indicando? Lo que Marcos decía hace rato, que los términos de la sucesión tienden al número 7. Cada vez que tomamos valores más y más grandes de n, los valores se van a ir aproximando al 7. Entonces la conclusión sería en este caso que la sucesión sí es convergente. Y podemos asegurar que converge a 7. Vamos a considerar la gráfica. Mientras yo voy escribiendo la gráfica ya en el programa, pueden indicarme si es que tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto recién. Profe, cualquier número dividido infinito es 0. Ajá, un número, sí, así lo vamos a considerar. Sí. Listo, listo. Bueno, vamos a poner aquí un punto, así como lo he puesto hace rato, 7 por n más 3. Todo eso dividido entre n. Bien, recién me había vuelto aquí, no recordaba por qué, ahora me he acordado. Quería mostrarles lo siguiente. El primer término de la sucesión es 10. Y hemos probado que la función es monótona decreciente. O sea que el número más alto que va a tomar esta sucesión, el valor más alto es el número 10. Después va a ir bajando, va a ir tomando valores más y más chicos y se va a ir aproximando al número 7. Eso es lo que hemos determinado con la convergencia. Entonces, aquí cuando observemos los puntos,
El primer punto, que es cuando n vale 1, aquí están los distintos valores de n, va a ser el número 10 justamente. Voy a aproximar más la gráfica y la voy a poner que se vean solamente desde el número 7 al número 10 más o menos. ¿Por qué? Porque hemos probado recién que el valor más alto que toma es el 10 y después va a ir tomando valores más chicos y se va a ir aproximando al número 7. Como son 40 valores los de n que le he puesto aquí, vamos a... obviamente no vamos a obtener los infinitos valores, pero vamos a ver los 40 puntos aquí. Van a ser 40 puntos. Algunos van a salir muy amontonados, ya van a ver. Le voy a cambiar el color al punto, así se ve un poco mejor. Y le voy a poner de nombre a sub n. Bueno, activo aquí el deslizador y ustedes observan cómo se van marcando los diferentes puntos de la sucesión. A medida que n toma valores más grandes, se va aproximando al 7, pero los puntos están más y más amontonados. Capaz que si acerco un poco más esta parte, acerco un poco más en la zona del 7, van a ver un poco mejor que son varios puntos, solo que están más y más amontonados cada vez más. Imagínense que en esta parte son infinitos los puntos que entran, porque la sucesión siempre tiene infinitos valores, nunca llega hasta el número 7. En cada uno de los pedacitos de la recta numérica, entre dos números cualesquiera, hay infinitos números. Entonces, desde donde estamos terminando hasta el 7, todavía hay infinitos números. Y encima no todos los infinitos números que están aquí en esta parte son números de la sucesión. ¿Queda claro ahí cómo hacer las gráficas? Repito, ustedes haciendo los 4 primeros términos, creo que ya es suficiente. No hace falta que hagan más. Con esos 4 primeros puntos, el 10, el 8,5, el 8 y el 7,75 me parece que habían dicho, sí. Esos 4 puntos son puntos de la sucesión. Si quieren pueden hacer más, obviamente, como para que tengan, si es que tienen tiempo, pueden hacer unos cuantos más como para que vean mejor. Con los 4 primeros puntos nada más, ni nos aproximamos al 7 casi, que sería el límite. Así que por eso digo, si quieren pueden tomar valores más grandes. Bien, hasta aquí vamos a ver la parte de sucesiones. Son 2 los ejercicios nada más que he preparado. Mañana vamos a ver recién la parte de series. Y podemos ampliar un poco más esta parte de sucesiones también. Lo que quería que veamos sí o sí. Ya les voy a escribir en el grupo enseguida. Ah, bien. Tengo que... Uso una computadora que no es mía, la tengo que pedir en el horario que la tenga libre. Ahí seguramente sea. No estoy seguro de que pueda ser muy temprano, por eso. Pero mi idea era a las 10. A las 10, de 10 a 12 más o menos. Pero no estoy seguro. Puede ser que sea un poquito más tarde. Sí, les aviso enseguida ya cuando... Vamos a ver los ejercicios de aplicación, que esto me lo han pedido hace un montón, si podíamos ver algunos. Y bueno, había tantos ejercicios de derivadas, de máximos y mínimos, de integrales, que nos habíamos centrado en eso, que era lo que tenían que presentar para las tareas. Vamos a empezar. Son 4 los ejercicios. Este me lo había pedido alguien. No recuerdo quién era. Emo Marcos, me parece, no recuerdo. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio.
No sé si les puedan llegar a pedir algo así, pero por las dudas lo he puesto porque es un ejercicio diferente a lo que tenían. Dice, una compañía fabrica dos tipos de esquíes. Son dos modelos, relámpagos y alpino. Y nos dice que supongamos que la función de costos conjuntos de fabricar X pares del modelo relámpago e Y pares del modelo alpino semanalmente está dado por esta función C, que es la función f de xy, igual a 0,06x al cuadrado más 65x más 75y más 1000. C se expresa en dólares. Tenemos que calcular los costos marginales parciales con respecto a x y a y, cuando x es igual a 100 e y es igual a 50. Cuando habla de costos marginales parciales, hace referencia a las derivadas parciales de la función de costos. Entonces, vamos a tener dos costos marginales. Uno va a ser el costo marginal C con respecto a X. Le voy a poner C sub X. Y el otro va a ser el costo marginal con respecto a Y. Ese le vamos a llamar C sub Y. El costo marginal con respecto a X va a estar dado por la derivada de la función de costos. Como la función es f, va a estar dado por la derivada parcial de f respecto de X. Y el costo marginal respecto de Y va a estar dado por la derivada parcial de la función f, pero con respecto a Y en este caso. Entonces, vamos a derivar la función f respecto de x en primer lugar y después la derivamos respecto de y. La voy a copiar abajo porque aquí está cortada, así no nos molesta. Derivamos c respecto de x. La derivada de 0,06x al cuadrado va a ser multiplicar por 2, 0,06. ¿Cuánto nos daría eso? 0,12, puede ser, por x. Sí, profe. Bien, más la derivada de 65 por x, que sería el número 65 multiplicado por la derivada de x, que es 1, entonces nos quedaría directamente más 65 más la derivada parcial de 75y respecto de x. Todo esto es constante respecto de x. La derivada de esto es 0. Y la derivada de 1000 también es 0 con respecto a x. Entonces solamente nos queda esto, 0,12x más 65. Luego, el costo marginal con respecto a y va a estar dado por la función derivada de f respecto de y. Y tenemos que derivar esta función con respecto a y. Entonces, la derivada de 0,06x al cuadrado respecto de y es 0, porque esta expresión no tiene y. La derivada de 65x con respecto a y va a ser lo mismo 0, porque no tiene y. La derivada de 75y es 75. Y la derivada de 1000 respecto de y es 0. Entonces los costos marginales nos quedan de esta forma. Ahora, nos piden que evaluemos e interpretemos los resultados de los costos marginales cuando x vale 100 y cuando y vale 50. Entonces, vamos a determinar en primer lugar el costo marginal con respecto a x cuando x vale 100 y y vale 50. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta función la x por 100 y la y por 50. Solamente tenemos x, entonces a esa x la tenemos que cambiar por el valor correspondiente, que en este caso es 100. Nos quedaría 0,12 por 100 más 65. ¿Cuánto sería 0,12 por 100 más 65?
¿Alguno me puede decir el resultado? 77. Es 77. Nos quedaría esto es 12 más 65 es 77. Entonces, el costo marginal con respecto a X, cuando X vale 100 y Y vale 50, es 77. ¿Qué es el costo marginal con respecto a X? Cuando X vale 100 y cuando Y vale 50. Lo que nos está dando este resultado es el costo aproximado de fabricar 50 pares del modelo alpino, que es el que nos da que está dado por el valor de Y, mantener en 50 la cantidad de pares que se fabrican del modelo alpino, pero aumentar en 1 la producción del modelo relámpagos. Es decir, que en vez de fabricar 100 y 50, se fabricarían 101 y 50. Y este valor lo que nos está dando es el costo extra de aumentar en 1 la unidad de esquíes del modelo relámpagos. Se aumenta en 1 la cantidad de modelos del tipo X, que en este caso está relacionado con los modelos de tipo relámpago. Cuando trabajamos con la derivada parcial respecto de Y de la función costos, se calcula cuál es el costo extra, pero de aumentar en 1 la producción de Y. Y en este caso la producción de Y se corresponde con la producción de los modelos de esquís del tipo alpino. Entonces, si calculamos la derivada parcial de los costos respecto de Y, estamos calculando el costo marginal con respecto a la variable Y, y si reemplazamos la X por 100 y la Y por 50, bueno, el resultado va a seguir siendo 75 porque no hay nada para reemplazar. Pero estos 75 lo que hacen es aproximar el costo extra de dejar en 100 la producción de los esquís del tipo relámpago y aumentar en 1 la producción de los esquís del modelo alpino. Es decir, en vez de fabricar 100 y 50, el costo extra de fabricar 100 y 51 de estos. Se aumentaría en 1 la producción. No es el valor exacto de fabricar 100 y 51, sino es el costo extra aproximado de aumentar en 1 la producción de los esquís del segundo modelo, que sería el modelo alpino. Eso es lo que tendríamos que responder más o menos cuando nos piden que interpretemos los resultados. No sé si queda claro, yo dudo que les den algo así de todas formas. No he visto que haya sido una actividad importante en las tareas, pero eso significa las derivadas parciales. Dependiendo si estén trabajando con la función costos, van a tener costos marginales. Si están trabajando con la función de ingresos, van a ser ingresos marginales cuando trabajen con las derivadas parciales, y esas derivadas parciales respecto de X van a representar el ingreso extra al producir una unidad extra de X. Y respecto de Y, va a ser la derivada parcial de la función ingreso respecto de Y, el ingreso extra de fabricar una unidad más de los productos de tipo Y. Dependen también de la situación también, qué significa X, qué significa Y, y bueno, toda esa cuestión. Y las funciones que les dan. En vez de trabajar con función ingresos, con función costos, también pueden trabajar con la función beneficios, y ahí van a tener beneficios marginales. Van cambiando los nombres. Eso más que nada para la teoría tal vez les sirva bastante cuando tengan que rendir los finales. ¿Preguntas con respecto a la primera?
No, Fer, por mi parte no. Le estoy viendo la función. Tal vez me ha faltado escribirle algo cuando le he copiado. Me llama la atención que no haya nada para reemplazar en el ejercicio, pero puede ser que sí haya sido así, ¿no? No digo que puede ser una posibilidad que me haya faltado copiar algo, pero no necesariamente. Vamos con el ejercicio que sigue entonces. Actividad 2. Estas ya son las tres que siguen un poco más importantes tal vez. La 4 es la más complicada. Yo creo que les van a dar algo así si es que les dan en los parciales, como la 2 o la 3, pero no está de más ver las otras que son más difíciles. Una empresa fabrica 2 productos. Los ingresos totales por la venta de X unidades del primer producto e Y unidades del segundo producto son los siguientes. Están dados por la función R de XY igual a menos 5X al cuadrado, menos 8Y al cuadrado, menos 2XY, más 42X, más 102Y. Hallar los valores de X e Y de forma que los ingresos sean máximos. Entonces esta actividad, si la analizamos, es bien directa. No hay tanto para pensar. Nos dan la función, así como está, R de XY, y nos piden que la maximicemos. Que determinemos los valores de X y de Y para los cuales esta función va a tener un valor más máximo, va a tener el valor más grande. Entonces, directamente, como nos dan la función y no nos dan ninguna restricción, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la derivada segunda. No nos dicen que los costos están sujetos a tanto o que la cantidad de productos que hay que realizar son tantos. Directamente nos dan la función y nos piden que determinemos los ingresos máximos. Así que esa función, así como está, la vamos a maximizar. Vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Y para eso, en primer lugar, vamos a determinar los puntos críticos. ¿Cuándo vamos a tener puntos críticos? Cuando, dos casos. En primer lugar, cuando no exista la derivada en algún punto, algunas de las derivadas parciales no existen. Y en segundo lugar, cuando obtengamos que en puntos en los que las derivadas parciales sean ambas cero. Entonces, nosotros vamos a determinar los puntos críticos y para eso vamos a ver que se cumplan que las derivadas parciales de la función R, en este caso, esto copiado de una consigna anterior, derivada parcial de la función R respecto de X y la derivada parcial de la función R respecto de Y tienen que ser las dos cero. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de esta función. Vamos a empezar con la derivada parcial de R respecto de X. Derivamos respecto de X menos 5X al cuadrado. Al exponente que es 2, lo multiplicamos por menos 5, nos quedaría menos 10X. X sola porque le bajamos 1 al exponente. La derivada de menos 8Y al cuadrado va a ser 0. La derivada de menos 2X por Y, menos 2 y Y son constantes, la derivada de X es 1, entonces esto nos va a quedar menos 2Y por 1, que es lo mismo, menos 2Y, más la derivada de 42X, que es igual a 42, más la derivada de 102Y, que es 0, porque no depende de X. Aquí me está faltando el más. Vamos ahora con la derivada parcial de R respecto de Y. La derivada parcial de R respecto de Y va a ser la siguiente. Tenemos la derivada de menos X al cuadrado respecto de Y 0. La derivada de menos 8Y al cuadrado. El 2 lo bajamos,
lo multiplicamos por el menos 8, nos va a quedar menos 16 por y a la 1, que sería igual a menos 16y directamente, menos la derivada de 2x por y es la única variable, su derivada es 1, entonces nos quedaría menos 2 por x por 1, y el resultado va a ser menos 2x, más la derivada de 42x, que es 0, porque no tiene y, más la derivada de 102y, que es igual a 102. Estas dos funciones, r respecto de x y r respecto de y derivadas, no tienen ningún inconveniente, o son continuas en todos los puntos de x, y. No vamos a tener ningún problema. Para cualquier valor de x y y vamos a poder encontrar las derivadas, porque son funciones polinómicas. Entonces, solamente vamos a considerar este criterio, cuando las derivadas parciales valen las dos 0 para determinar los puntos críticos. Vamos a empezar con la derivada parcial de r respecto de x. La vamos a igualar a 0. Arriba abajo, igualamos a 0 las derivadas parciales. Igualamos a 0 la derivada de r respecto de x, nos va a quedar toda esta expresión igual a 0. Menos 10x menos 2y más 42 igual a 0. Lo voy a escribir aquí acostadito. Entonces, menos 10x menos 2y más 42 es igual a 0. Esta es una expresión que depende de x y de y. No vamos a poder determinar los valores de x y de y solamente con esta ecuación. Entonces, cuando ocurre eso, al no poder encontrar ningún punto, vamos también a igualar la derivada de r respecto de y a 0. Y vamos a determinar un sistema de ecuaciones, muy probablemente. Si han venido siguiendo las consultas o han visto los videos que han grabado, han visto un montón de casos en donde a veces al igualar a 0 una de las derivadas, directamente obteníamos algunos valores de x, y o de y en otros casos teníamos para armar un sistema de ecuaciones. Este es el caso en donde nos queda un sistema de ecuaciones. El sistema a resolver va a ser el siguiente. La derivada parcial de r respecto de x es igual a 0 cuando obtenemos esto que está aquí, menos 10x menos 2y más 42 es igual a 0, que esta es la derivada. Y luego la derivada de r respecto de y va a ser 0 cuando esta expresión, menos 16y menos 2x más 102, sea igual a 0. Entonces nos queda el sistema para resolver. Lo voy a escribir. Son dos ecuaciones. La primera es esta que aparece arriba. Menos 10x menos 2y más 42 igual a 0. Menos 16y menos 2x más 102 igual a 0. Podemos despejar y de las dos ecuaciones e igualarlas. Voy a hacer el despeje de y únicamente y les voy a pasar después los resultados directamente. La igualación la van a resolver ustedes. Si de aquí despejamos y, este menos 10 va a pasar, menos 10x va a pasar sumando. Y este 42 va a pasar restando. Entonces nos va a quedar aquí de la primera ecuación que menos 2y es igual a 10x menos 42.
De aquí, ahora tenemos menos 2y está multiplicando a y, entonces, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y nos va a quedar que y es igual a 10x menos 42 dividido menos 2. Ahí lo escribo, bánquenme. Dividido menos 2. Esto dividido en menos 2. Bueno, de aquí abajo también vamos a despejar y luego vamos a igualar las dos expresiones. Cuando las igualemos, vamos a obtener cuánto vale x. Entonces, primero, vamos a dejar menos 16y en el primer miembro, y eso va a quedar igual. Este menos 2x va a pasar sumando y este 102 va a pasar restando. Entonces, menos 16 va a ser igual a 2x positivo menos 102. Entonces, de ahí vamos a obtener que y va a ser igual a lo mismo, 2x menos 102, pero esta vez eso va a estar dividido entre menos 16, porque el menos 16 que estaba multiplicando a y lo paso dividiendo. Entonces vamos a obtener esa expresión que está aquí, en 2x menos 102 dividido menos 16. A esta de arriba generalmente la suelo llamar 1. Pongo 1. Y esta de abajo la voy a llamar 2. Como son iguales, vamos a igualar esas dos expresiones. La expresión 1 y la expresión 2. ¿Y por qué digo que son iguales? Porque las dos valen y. En la expresión 1 que tenemos, que y vale todo esto. Y en la expresión 2, que y vale todo esto. Entonces, vamos a igualar esas dos expresiones. Y es x menos 42 dividido menos 2 es igual a 2x menos 102 dividido menos 16. Vamos a multiplicar cruzado. El menos 2 va a pasar multiplicando para allá y el menos 16 va a pasar multiplicando para acá. Entonces nos quedaría menos 2 por 10x menos 42 igual, perdón, el menos 16 va a pasar multiplicando para allá. Aquí quedaría menos 16. Menos 16 por 10x menos 42. Y ahora sí, el menos 2 va a multiplicar a todo lo otro que está allá, que es 2x menos 102. Bueno, aquí vamos a aplicar propiedad distributiva. Nos va a quedar en menos 16 multiplicado por 10x, nos va a quedar menos 160x. Si pueden ayudarme con las multiplicaciones, les agradecería. Menos 160x, menos 16 por menos 42. Menos por menos es más. Y 16 por 42, ¿cuánto nos saldría? 672. 672. Igual, aquí tenemos menos 2 por 2x. Esto va a ser igual a menos 4x. Y menos por menos
nos va a dar más. 2 por 102 sería 204. Más 204. Bueno, vamos a pasar por un lado las X y para otro lado lo que no tiene X. Vamos a dejar el 672 aquí en el primer miembro. Y vamos a pasar restando el 204. Entonces nos va a quedar 672 menos 204 igual. Y aquí dejamos el menos 4x. Y pasamos sumando el menos 160x. Entonces nos va a quedar más 160x. $672 menos 204. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 468. 468. Igual a menos 4 más 160, que serían 156x. Entonces ahora para despejar x, el 156 va a pasar dividiendo. Nos va a quedar 468 dividido 156. 3. Es igual a x. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 3. Hemos obtenido el valor de x. Vamos ahora a obtener el valor de y. En cualquiera de estas dos expresiones, en 1 o en 2, vamos a reemplazar el valor de x. Voy a usar la primera, que es la que está dividida entre menos 2, parece más fácil. Que va a ser igual entonces a 10 por x menos 42 dividido menos 2. En vez de poner 10 por x, vamos a poner 10 por el valor que hemos obtenido recién, que es 3, menos 42, dividido menos 2. Entonces el valor de y nos va a quedar 10 por 3 es 30, menos 42 va a ser igual a menos 12. Menos 12 dividido menos 2. Y menos 12 dividido menos 2 va a ser igual a 6, positivo. Entonces el valor de y es igual a 6. Hemos obtenido entonces solamente un punto crítico, que es el punto que va a estar dado por el valor de x que hemos obtenido aquí, que es x igual a 3, y el valor de y que hemos obtenido, que es 6. Entonces el último punto crítico, único punto crítico, va a ser el punto P, cuya primera componente es 3 y la segunda componente es 6. Ahora, tenemos que determinar que ese es un máximo. Para eso vamos a usar el criterio de la derivada segunda. Allá tengo todos los esqueletos de otra consulta. Una vez que determinamos los puntos críticos, tenemos que analizar el valor del determinante D. Hacia arriba lo voy a copiar. Son largos los ejercicios cuando los desarrollamos completos. Bueno, vamos a analizar entonces la función D en el punto crítico. Es un solo punto crítico, entonces voy a poner eso, en el punto crítico. Es D, la función de d, x, y es este determinante. Tenemos las derivadas de segundo orden respecto de x dos veces, respecto de x y luego respecto de y, respecto de x y luego respecto de y. Esta es la misma que esta. Y aquí tenemos la derivada de f respecto de y dos veces. ¿Cómo se resuelve este determinante? Se multiplican las cruzadas, que son estas dos. Es esto que aparece aquí, f respecto de x dos veces multiplicado por la derivada de f respecto de y dos veces. Y se le resta el producto de estas dos. Que como son iguales, es lo mismo escribir una sola, f respecto de x y respecto de y, elevada al cuadrado.
Entonces, esto sería lo que tendríamos que evaluar, pero en el punto 3,6. Entonces, el valor de D, en vez de en el punto XY, lo tenemos que determinar en el punto 3,6. Así como estoy escribiendo. Ahí nomás lo voy a dejar, la parte de aquí borro. Ya lo vamos a calcular enseguida. ¿Por qué? Porque observen que necesitamos sí o sí calcular las derivadas parciales de segundo orden. Entonces vamos a recordar las derivadas de primer orden, que son estas dos que aparecen aquí. La derivada de r respecto de x es esta, es menos 10x menos 2y más 42, y la derivada de r respecto de y es menos 16y menos 2x más 102. Entonces vamos a determinar las derivadas parciales de segundo orden ahora. Esas las voy a escribir abajo. Las derivadas parciales de segundo orden se van a denotar de la siguiente forma. En primer lugar, la derivada de r respecto de x la vamos a derivar respecto de x de nuevo. O sea, derivamos esto respecto de x, la derivada va a ser menos 10 nada más, porque todo esto es constante. Y lo único que tiene x es esto, menos 10x. Y cuando derivamos nos queda menos 10. Ahora vamos con la derivada de r respecto de x, pero luego respecto de y. O sea que esto lo tenemos que derivar respecto de y. Lo único que tiene y es menos 2y. Entonces al derivar esto, nada más, todo lo otro va a ser 0. Al derivar menos 2y respecto de y, nos queda menos 2. Ahora vamos con la derivada de r respecto de y. La vamos a derivar primero respecto de x. Si la derivamos respecto de x, esto es lo único que depende de x. Lo otro es constante y su derivada va a ser 0. El único término que tiene x es esto, y la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces, a eso nos referimos con que estas son las cruzadas y son iguales. Nos dan el mismo número. Así que directamente lo que yo hago es poner en estos casos la derivada de r respecto de x y respecto de y después es igual a la derivada de y de r respecto de y y luego respecto de x, y es igual a menos 2. Le escribo una sola vez, no le escribo dos veces. Y a la derivada de r respecto de y, ahora la vamos a derivar respecto de y de nuevo. O sea que esta la tenemos que derivar respecto de y. 102 y menos 2x son constantes, solamente derivamos menos 16y. La derivada de esto es menos 16. Tenemos entonces estas tres funciones. Estas las tenemos que reemplazar allá en el determinante, pero en 3,6. No sé por qué se pega doble esto, la verdad. Me hace enojar. Bueno, ahí está. Estas derivadas las tendríamos que evaluar en el punto 3,6. Fíjense que si reemplazamos la x y la y por 3,6, como no hay x ni y en ninguna de las expresiones, directamente esta función en el punto 3,6 va a ser igual a menos 10. No hay x ni y para reemplazar por 3 y por 6. Lo mismo estas. Cuando reemplacemos 3 por x y 6 por y, nos va a seguir dando menos 2 porque es una constante la función derivada. Y lo mismo aquí. Es menos 16. Entonces vamos a reemplazar esos valores. En f respecto de x dos veces, reemplazamos en menos 10. En f respecto de y dos veces es en menos 16. Y en las cruzadas, menos 2. Este valor de d lo tenemos que evaluar para ver si es mayor o menor que 0. Primero vamos a multiplicar lo que está en la parte cruzada, en la diagonal principal. Menos 10 por menos 16. Tenemos menos 10 multiplicado por menos 16.
Y a eso le restamos el producto de los elementos que están en la diagonal contraria, es decir, en menos 2 por menos 2, que es lo mismo que escribirlo como menos 2 elevado al cuadrado, porque es multiplicarlo por sí mismo. Entonces esto nos va a quedar. Menos 10 por menos 16 es 160, positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, positivo, entonces esto nos queda menos 160 menos 4, que es igual a 156. Este número 156, ¿es mayor o menor que 0? Eso es lo que tenemos que analizar. Y 156 es un número mayor que 0. Como es mayor que 0, entonces pasamos a analizar el signo de la derivada segunda en el punto 36. Y la derivada segunda en ese punto 36 es menos 10. Esto significa que esta derivada segunda es menor que 0. Siempre que este determinante de esta función de positiva y la derivada segunda de la función sea menor que 0, entonces en ese punto 36 podemos asegurar que hay un valor extremo máximo relativo. Entonces, con esto estaríamos ya respondiendo, me parece, a lo que sería la consigna. En la consigna nos preguntaban, ¿dónde están? Hallar los valores de X e Y de forma que los ingresos sean máximos. Y ya hemos probado que tenemos un solo punto crítico, que es el punto 36, y con el criterio de la derivada segunda, al ser la función d mayor que 0, que es esto que hemos visto aquí, y al ser la derivada segunda negativa, aseguramos que en ese punto crítico 36 hay un máximo relativo. Esa sería toda la consigna. No nos piden que calculemos el máximo, pero si nos pidieran que calculemos el máximo, tenemos que, en esta función inicial, reemplazar la x por el 3 y la y por el 6, que son los valores en donde vamos a obtener el máximo. Entonces cambiaríamos la x por el 3, la y por el 6. Aquí nos quedaría 3 al cuadrado, menos 5 por 3 al cuadrado, menos 8 por 6 elevado al cuadrado, menos 2 por 3 multiplicado por 6, más 42 por 3, más 102 por 6. Bueno, el valor se los debo, lo vamos a dejar ahí nomás. Si quieren, ustedes lo pueden calcular. Me parece que vamos a terminar con esta nada más. Salvo que se las deje planteado únicamente y ustedes resuelvan el sistema, y vamos a dejarles planteada también esta situación como para que les quede. La situación de hace rato era para resolver con el criterio de la derivada segunda. Les he puesto otra situación para determinar máximos o mínimos, pero es diferente a la otra porque vamos a ver que en esta sí nos da una función para maximizar o minimizar, pero también nos da una condición extra. Antes de que arranque, ¿alguna duda con la anterior? No, Fer. Yo practico.
Bueno, seguimos. Cualquier cosa me preguntan. Esta es diferente a la otra. Dice que en una empresa ha recibido un pedido de 200 unidades de su producto y desea distribuir su manufactura entre dos de sus fábricas, la planta 1 y la planta 2. X e Y denotan las producciones de la fábrica de la planta 1 y de la planta 2 respectivamente. Y además se supone que la función de costos totales está dada por esta expresión. C de xy igual a 3x al cuadrado más x por y más 2y al cuadrado. Nos piden determinar los valores de x y de y que minimizan los costos. En este caso, la situación sí nos da una función c de xy, en este caso, que es la función de costos totales, y nosotros la tenemos que minimizar. Es decir, tenemos que ver los valores de x y de y que hacen que esta función del valor más bajo, que dé los costos más bajos. Pero hay una condición aquí, porque dice que la empresa ha recibido un pedido de 200 unidades del producto. La planta 1 fabrica X unidades de ese producto y la planta 2 fabrica Y unidades de ese producto. La cantidad total que tienen que producir tanto la planta 1 como la planta 2 en conjunto es de 200 unidades. Entonces, de estos datos nosotros podríamos decir que la suma entre X y Y, que son la cantidad de unidades que produce la planta 1 y la planta 2 en forma conjunta, sí o sí tiene que ser igual a 200. Entonces nos da que minimicemos una función, pero esa función está sujeta a cierta condición o restricción. En este caso, cuando nos da que trabajemos con una función para maximizar o minimizar y está sujeta a una restricción, no aplicamos el criterio de la derivada segunda, sino que aplicamos los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a tener que determinar el sistema de ecuaciones que usamos en Lagrange. Al ver la restricción, esta restricción les está dando la función g, que nombra en la teoría. La función g es x más y en este caso, que está igualada a la constante 200. Entonces, esa función x más y la vamos a tomar como la función g de xy, que está igualada a la constante 200. Vamos a armar el sistema de ecuaciones. Son 3 ecuaciones las que tenemos que tener. En primer lugar, tenemos que tener la función de costos derivada esa derivada tiene que ser, en primer lugar, respecto de x. Eso va a ser igual al multiplicador de Lagrange lambda, vamos con las letras griegas, lambda, por la derivada de la función g respecto de x. Entonces tenemos dos funciones de dos variables. Esta que está aquí, la función costos, y la función a la que está sujeta, que esté igualada a su vez a una constante. La primera ecuación va a ser la función a maximizar o minimizar derivada respecto de x, igualada a lambda, que es el multiplicador de Lagrange, por la derivada de la restricción respecto de x. En la segunda ecuación vamos a tener las derivadas parciales, pero respecto de y. La derivada parcial de los costos respecto de y, igualada al mismo multiplicador lambda por la derivada parcial de la restricción g respecto de y. Y al final vamos a tener la función g igualada a la constante, que en este caso la constante es 200. La voy a simbolizar como la función g igualada acá. Vamos a reemplazar en ese sistema todos los valores. La derivada de los costos respecto de x la vamos a calcular aquí. Y de paso también calculamos la derivada de los costos respecto de y. Y luego recién la reemplazamos allá.
derivada de los costos respecto de x. Tenemos esta función 3x al cuadrado más xy más 2y al cuadrado. 3x al cuadrado derivado nos va a quedar 6x. Más la derivada de x por y, respecto de x la derivada de x es 1, nos quedaría 1 por y, que es constante, entonces el resultado va a ser más y. Y la derivada del 2y al cuadrado es 0, porque esto no tiene x, a diferencia de esta expresión que teníamos aquí. Entonces, la derivada de c respecto de x es 6x más y. Vamos con la derivada parcial de los costos respecto de y. Similar, todo esto va a valer 0, porque no tiene y. La derivada de esto respecto de y va a ser la x, que es constante, por la derivada de y, que es 1. X por 1 es x. Más la derivada de 2y al cuadrado, que sería 4y. Ahí tenemos las derivadas parciales del costo. Vamos con las derivadas parciales de g. Las derivadas parciales de g respecto de x, en primer lugar, y después respecto de y. Si derivamos g respecto de x, la derivada de x es 1 y la derivada de y es 0. Entonces nos va a quedar 1. La derivada de g respecto de y es similar, la derivada de x es 0 respecto de y la derivada de y respecto de y es 1, entonces esto nos queda igual a 1. Armamos el sistema. Aquí en primer lugar tenemos la derivada parcial de c respecto de x, que es 6x más y, entonces eso vamos a poner aquí, 6x más y, igual a lambda por la derivada parcial de g respecto de x. La derivada parcial de g respecto de x es 1. La segunda ecuación es la derivada parcial de los costos respecto de y, que es esta función que aparece aquí, x más 4y. Abajo era x más 4y. Igual al multiplicador lambda por la derivada parcial de g respecto de y, que en este caso es 1. Y abajo poníamos la restricción que nos daban al comienzo, x más y, que es la función g de xy, igual a 200. Eso es lo que va en la tercera ecuación, siempre, la restricción que nos dan. Este es un sistema de 3 ecuaciones. Hay 3 incógnitas. La idea es encontrar solamente los valores de x y de y. Eso va a quedar para ustedes. Les voy adelantando. Esto es lo que he obtenido. X igual a 75. Una vez que resuelven ese sistema, el valor de lambda no interesa. El valor de x y de y nada más. Y y es igual a 125. Esos son los valores que tengo. Cualquier cosa, mañana los controlamos. Si pueden, anótenlos y mañana me avisan si es que han obtenido lo mismo o si tienen alguna duda con respecto a esto. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con respecto al sistema? ¿Cómo lo hemos armado? No sé. Bien. Vamos a trabajar con el último ejercicio. Vamos a plantearlo nada más. Ese ya va a quedar para que lo hagan ustedes. El planteo es lo más complicado, tal vez. Vamos a leerlo. Una compañía telefónica plantea introducir en el mercado 2 tipos nuevos de sistemas de comunicación que espera vender a sus mayores clientes. Se estima que el precio del primer sistema es de X cientos de euros por cada unidad. Y el segundo es de Y cientos de euros también por cada unidad. Nos dice que 40 menos 8x más y clientes van a comprar
el primer producto, el primer sistema. Y que 50 más 9x menos 7y van a comprar el segundo sistema. Si el costo de producción del primer sistema es de 1.000 euros y el segundo es de 3.000 euros, ¿a cuánto debe vender la compañía cada sistema para hacer el máximo beneficio? Tenemos que determinar una función beneficio que la tenemos que maximizar ahí. Tenemos dos tipos de sistemas. Les voy a poner el primer sistema. Y para este primer sistema, voy a poner abajo el segundo sistema para que después hagamos lo mismo. Para ese primer sistema tenemos un precio. El precio es X. Pero también nos da otro dato de este primer sistema. Y es la demanda. ¿Cuántos clientes van a comprar ese primer sistema? ¿Cuántos lo van a adquirir? Y esa cantidad está dada por esta expresión, 40 menos 8x más y, en donde x es este precio, perdón, no sería, sí, sería este precio, y y es este otro precio. O sea que la demanda va a depender de esos dos precios en este caso. Y por otro lado, tenemos el costo de producir ese primer sistema, que es un número específico y nos dice que es de 1.000 euros. A partir del precio y de la demanda, yo sé que esta cantidad, que es 40 menos 8x más y, van a comprar este producto, este primer sistema. ¿Cuánto voy a ganar en total? ¿Cuáles van a ser los ingresos en ese caso? Los ingresos van a ser siempre la cantidad de productos que se venden, que en este caso están dados por esta función demanda, multiplicados por el precio, que es X. Entonces los ingresos en este caso van a estar dados por la expresión X, que es el precio, multiplicado por la demanda, que en este caso es toda esta función, 40 menos 8x más y. Los ingresos entonces están dados por el producto de precio por la cantidad de productos que se venden, que es esta que aparece aquí. Sabemos además que los costos son de 1.000 euros. Entonces, una vez que tenemos esto, la idea sería determinar una función que sea la función beneficio. ¿Cuánto se va a ganar? La función beneficio va a decir cuánto dinero se va a ganar en total. Entonces, si nosotros tenemos tantos ingresos, pero tenemos cierto costo, el beneficio va a estar dado por la diferencia entre la cantidad que ingresa y la cantidad que se gasta. Entonces nosotros para determinar la función beneficio para el primer sistema nada más, este valor 1.000 son 1.000 euros, pero X y Y son cientos de euros. Entonces necesitaríamos expresarlos de la misma manera a los dos valores, a las dos expresiones. En el caso del segundo sistema, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a copiar lo que teníamos recién. El precio en vez de X
a ser Y. ¿Dónde está? La demanda va a estar dada por esta expresión por 40 menos 8x más Y. Perdón, esta es la misma. Estaba dando cuenta cuando quería copiar. La segunda expresión de la demanda para la segunda, para el segundo sistema es 50 más 9x menos 7y. Y los costos en este caso son de 3.000 euros. Entonces, aquí he reemplazado mal. Tendría que haber puesto la función demanda es esta, 50 más 9x menos 7y. Y ahora vamos a armar la función de ingresos. Los ingresos van a estar dados por el producto del precio, por la demanda, que es la cantidad de productos que se van a vender, multiplicado por lo que valen cada uno de esos productos. Entonces esto nos quedaría como Y multiplicado por 50 más 9x menos 7y. Y los costos son 3.000. Entonces, para determinar el beneficio en este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que teníamos hace rato. Vamos a restar esta función, que son los ingresos, menos los costos. Necesariamente tienen que estar expresados de la misma forma. Si aquí X y Y representan cientos, directamente podríamos ponerlos a estos como 30. Entonces nos quedaría Y 50 más 9x menos 7y, restándole 30 unidades de euros, pero esos 30 representarían 30 cientos también de euros. En vez de 3.000 euros son 30 cientos. De manera tal que queda expresada la X y la Y, que son cientos, de la misma forma en la que está expresada esta otra moneda. Tenemos entonces dos funciones. Una función beneficio para el primer sistema y una función beneficio para el segundo sistema. ¿Cuál va a ser la función beneficio total? La función beneficio la vamos a escribir como P de XY y va a estar dada por la suma de estas dos funciones beneficio. Esta primera parte representan los beneficios del vender el primer sistema, más esta otra que son los beneficios de vender el segundo sistema. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos distribuirla a la X, podemos distribuirla a la Y, podemos agrupar los términos semejantes y nos va a quedar un polinomio. Y esa función la tenemos que maximizar porque los beneficios tienen que hacerse máximos. Entonces, vamos a cortar hasta aquí nomás porque enseguida me tengo que ir, así que no la voy a poder desarrollar tanto, pero les dejo indicada y mañana las terminamos si quieren, cuando tengamos la consulta. Esta función así como está la vamos a desarrollar aplicando propiedad distributiva en donde tengamos que aplicarla y después agrupando los términos que son semejantes. Y vamos a aplicar el criterio de la derivada segunda. ¿Por qué no el de la derivada primera? Porque aquí no tenemos, ¿por qué no los multiplicadores de Lagrange? Porque aquí no tenemos ninguna restricción. Entonces directamente lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la derivada segunda. Vamos a encontrar las derivadas parciales, las igualamos a 0 y ahí vemos los puntos críticos. Y en ese punto crítico
crítico que encontramos, tenemos que tener un máximo relativo. Sí, les puedo mandar el documento. No estoy seguro de si ahora, pero al menos cuando regrese se los envío por ahí por el grupo. Va a ser un poco tarde seguro. Así que disculpen Bueno, si les gracias. mando el archivo tarde. Yo no les digo el resultado por ahora, ¿por qué? Porque esto, me acabo de dar cuenta de esto de los cientos de euros. No me había percatado de eso cuando estábamos trabajando, cuando los he resuelto los ejercicios. Entonces, como ahora lo estoy viendo, lo estoy analizando, sí o sí tienen que estar expresados en la misma medida, porque cuando ustedes resuelven esto en la función beneficio, no podemos tener los ingresos aquí. En esta parte, todo esto está expresado en cientos de euros, porque el resultado, este de X y de Y, está expresado en cientos de euros. Entonces, cuando tengamos un resultado total aquí, van a ser tantos cientos de euros. Entonces, estos tantos cientos de euros no les puedo restar estos 1.000 euros. Esto también tiene que estar expresado en cientos de euros como para que podamos trabajar con una función beneficio al restar estos dos valores. Tiene que estar sí o sí todo en las mismas unidades. Entonces, esa parte no me había percatado. Tal vez no varíe el resultado que he obtenido porque estos van a ser constantes después, sean los mismos puntos críticos, pero bueno, de todas maneras está resuelta correctamente de esta forma y lo voy a revisar. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo hemos armado las dos funciones? Y la función completa, obviamente. Bueno, gracias, Fer. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos? No, profe. Yo con el último, a ver si lo hago sola, porque más o menos complicado está. Sí, está un poquito feíto para resolverlo. Es largo, pero